Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por participar en esta jornada, en este fórum de medicina de precisión de IDIVAL. Antes de nada, bueno, me presento, soy Amador Priede, coordinador de salud mental de Cantabria, del Servicio Cántabro de Salud. Bueno, antes de nada, pues agradecer a IDIVAL esta iniciativa, en general para todos los campos de la salud, de la medicina y psicología. Mejorar a nivel de investigación pues supone luego mejoras también para la asistencia clínica. Iniciativas de estas precisamente pues, son muy interesantes y en este caso agradecer el programa que han elaborado los coordinadores, Rosa Yesa y César González Blanch, pues para estos días que vamos a estar de curso. En psicología sí que hay algunos aspectos por los que es particularmente interesante iniciativas de este tipo, porque en psicología tenemos que pensar en que nuestras terapias psicológicas no han mejorado los tamaños del efecto que aportan en las últimas décadas, y esa mejora va a pasar por la investigación. Y potenciar la investigación en psicología clínica es particularmente importante, porque tenemos que tener en cuenta que no es una investigación que en general esté promovida por ninguna industria, y somos los investigadores y los clínicos los que, digamos, de nuestros propios recursos personales, pues vamos a tirar muchas veces del carro. Iniciativas como esta, que están centradas en mejorar la capacitación a nivel investigador de los clínicos, pues son especialmente relevantes. Y todo ello, ¿por qué? Porque esto al final lo que esperamos es que mejore pues, nuestra práctica clínica. Nuestra labor se va a ver beneficiada, y así queda demostrado muchas veces que aquellos centros con mayor potencial investigador pues tienen una mejor práctica clínica con posterioridad, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta actividad tiene tanta relevancia, en mi opinión. Y sin más dilación, vamos a dar paso ya a los ponentes que se presentarán ahora, Rosa Yesa y César González Blanch. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amador, porque además eso, como estás de estreno de nuevo cargo de coordinador, y que estamos muy contentos y muy orgullosos de que seas tú el nuevo coordinador. El curso que da comienzo hoy y que se va a extender durante 8 sesiones, creo que cuenta con ponentes excepcionales del mundo de la psicología en nuestro país. Hemos intentado hacer un programa interesante, variado y que dé respuesta a muchas necesidades en el ámbito de la investigación en psicología. En esta primera sesión que daremos hoy, el doctor César González Blanch y yo vamos a abordar la introducción a las estrategias que se utilizan en investigación en psicología y las fases de la investigación en psicología. Y lo que hemos previsto es hacer 2 presentaciones seguidas de 45 minutos cada uno. Lo dicho, no, tampoco le robamos más tiempo a César. Empezamos cuando quieras. Vale, muchas gracias. Solo 2 cosas antes de empezar con la charla de hoy. La primera es una aclaración, ¿no? sobre los objetivos del curso, ¿no? Es verdad que esto es un módulo dentro de un proyecto de formación más grande del IDIVAL, que tiene por nombre general la medicina de precisión, ¿no?
Y nosotros hemos adoptado esta idea de la psicología de precisión, que es un tema muy, muy interesante, aunque en propiedad solo vamos a hablar de la medicina de precisión en un sentido, bueno, muy tangencial, ¿no? O muy literal. Porque cuando hablamos de medicina de precisión o hablamos de psicología de precisión, lo que estamos hablando es de una investigación que, más que ofrecer resultados, digamos, para un conjunto amplio de personas, ¿no? Y que hace medias de las personas, sino que sea una investigación que se pueda personalizar, que pueda ir dirigida bueno, para casos particulares, ¿no? Y no es tanto ese el enfoque que va a tener, sino un enfoque un poco más general, pero sí que tiene el sentido de buscar hacer una psicología, una investigación en psicología que sea más precisa. Decíamos en el folleto que fuera más precisa, que fuera más ética y que fuera más fiable también, ¿no? Pues en ese sentido sí que es un curso sobre psicología de precisión, en el sentido que pretende, por la mejora, digamos, de la calidad de la investigación, llegar a ofrecer resultados que sean más precisos, ¿no? La otra cuestión es que en la selección de contenidos, pues hemos tenido que dejar muchas cosas fuera. Estamos hablando de 8 sesiones, que era, digamos, el formato propuesto por el IDIVAL, y bueno, un curso pues de 16 horas. Pues hemos tenido que dejar mucha información fuera. Y lamentablemente, dentro de las cosas que hemos tenido que dejar fuera, quizá es un aspecto que es también muy interesante, que tiende a quedarse fuera, que es, por ejemplo, toda la investigación cualitativa. Nosotros vamos a, principalmente, seguramente, en todas las charlas que se van a ir dando en este curso, se va a centrar en la investigación cuantitativa, ¿no? Pero no queremos dejar de considerar que hay una investigación cualitativa de calidad y que también tendremos que formarnos en ella y adquirir conocimiento para hacerla adecuadamente, ¿no? No de un modo chapucero. Dicho eso, pues en los próximos minutos de esta primera parte de las 2 que va a tener esta primera sesión, la voy a dedicar a hablar de las distintas estrategias que podemos tener para obtener información de la experiencia que nos permita poner a prueba hipótesis y poner a prueba, digamos, las teorías que tenemos que sustentan esas hipótesis, ¿vale? Básicamente voy a hablar, por un lado, de qué es el método científico, de modo general, cuáles son los objetivos y los métodos que nos pueden valer para conseguir esos objetivos de la investigación en psicología, y por último hablaré de la validez en la investigación. En lo que me dé tiempo, quizá algunas partes pues tengan que ir un poquito más deprisa, pero me interesa más, digamos, que se coja la esencia a perderme en detalles, ¿vale? Quizá habría que empezar diciendo, provocativamente, que no existe tal cosa como el método científico, sino que disponemos de una pluralidad de métodos científicos, lo cual es especialmente apropiado a la compleja naturaleza de nuestro objeto de estudio. Pero si tuviéramos que, digamos, rescatar, ¿no?, qué características tiene el método científico, tendríamos que decir que es empírico, en el sentido de que la información que obtenemos se basa en observaciones, en la experiencia, que es objetivo, en el sentido de que las observaciones están libres, digamos, de sesgos, o procuran en lo posible estar libres de sesgos, que es sistemático, se hacen paso a paso estas observaciones, que es controlado, en el sentido de que tratamos de controlar o eliminar los factores extraños todo lo posible, otra vez, y que es crítico porque debe poder corregirse, debe poder corregirse a sí mismo y abandonar aquellas ideas, aquellas creencias que no se ajustan a los hechos que vamos observando.
la ciencia, evidentemente, no es la única forma de adquirir conocimiento. Podemos adquirir conocimiento a través de figuras de autoridad o por el sentido común, ¿no? Y distinguir la ciencia de esas otras formas de adquirir conocimiento que no, digamos, no se presentan como ciencia, pues es relativamente sencillo, ¿no? Más complicado es diferenciarlo cuando estamos delante de otras formas de adquirir conocimiento que, sin ser científicas, se presentan como tales, ¿no? Que es lo que llamamos o entendemos como pseudociencia. Esto, bueno, ha habido mucha controversia en torno a cómo distinguir entre ciencia y pseudociencia, cómo identificar esa pseudociencia. Ha habido propuestas de un criterio único, ¿no? Como la de Popper y la falsabilidad que conocéis. En el caso de la psicología hay también bueno, pues, propuestas de decálogos, de criterios para identificar una pseudociencia, como la de Scott Lilienfeld, que tiene un libro que se llama oportunamente Science and Pseudoscience in Clinical Psychology. Y ahí bueno, pues, nos da pues eso, ese decálogo que nos permite identificar o que nos acerca a identificar una pseudociencia. Ninguno de esos criterios, evidentemente, es un criterio definitivo. Es siempre cuestionable y de hecho, por acercarnos también a un libro reciente, pues Marino Pérez, en el libro Ciencia y Pseudociencia en Psicología y Psiquiatría, también bueno, aborda en profundidad este tema de la controversia, de la demarcación entre ciencia y pseudociencia, ¿no? Y yo invito a que lo lea quien esté interesado en todo esto, ¿no? Pero a margen de la dificultad de la empresa, ¿no? y de lo controvertido que pueda ser y de los resultados quizá no son todo lo clarificadores que pensábamos al principio cuando nos ponemos a tratar de identificar lo que es una ciencia y distinguirlo de la ciencia de la pseudociencia, ¿no? Pero al margen de eso, sí que tenemos importantes razones para empeñarnos en esta empresa, ¿no? Primero porque, sobre todo pensando en el campo de la psicología, aplicada, de las intervenciones psicológicas, la pseudociencia tiene varios problemas. Primero, que puede causar daño directamente. Segundo, y quizá esta es la forma más común de que causa daño, es que no causa daño directamente, sino que causa daño a través de la pérdida de la oportunidad. Es decir, invertimos un tiempo, unos recursos en unos procedimientos que nos alejan de los que podrían ser más eficaces, ¿no? Y por otro lado, la pseudociencia acaba socavando la credibilidad y la influencia que tiene nuestra profesión en la sociedad, ¿no? Y por otro lado, en realidad, el que tengamos este empeño en identificar lo que es una pseudociencia también nos va a ayudar a perfilar lo que entendemos por una ciencia en el caso de la psicología, ¿no? Pero al margen digamos, de los criterios, ¿no? que nos pueden orientar en la demarcación, hay propuestas como la de este libro que pongo ahí, de la actitud científica de Lee McIntyre, que describe digamos, lo que es propio de una actitud científica, ¿no? Y básicamente él habla de dos cosas, ¿no? Los científicos nos proponemos, nos preocupamos por la evidencia empírica, es un conocimiento dogmático, y por otro lado estamos dispuestos a cambiar nuestras teorías a la luz de nueva evidencia, ¿no? Las características, digamos, que podría tener un científico, ¿no? Las características principales es la incertidumbre, en el sentido de que nadie sabe cómo opera una conducta, que también es abierto de mente, en el sentido de que cualquier enfoque o cualquier afirmación puede ser correcta, es potencialmente correcta, y a la vez es escéptico, en el sentido de que cualquier afirmación puede contener errores. En realidad, todo conocimiento es cuestionable y nunca
ningún hecho puede ser, digamos, conocido con un 100% de certeza, ¿no? En ese sentido es escéptico. También cauteloso en el sentido de que entiende que cualquier conclusión no es un hecho. El científico debe tener un pensamiento crítico en el sentido de que no acepta ciegamente ni los argumentos ni las conclusiones, sino que más bien lo que hace un científico es examinar las suposiciones, evaluar las fuentes, discernir los valores ocultos que están, confirmar o tratar de confirmar la evidencia y, por último, tratar de evaluar las conclusiones que ha sacado de esto, ¿no? Y luego también otra característica muy importante que eso nos ha llevado también a incluirlo, o no olvidarnos de incluirlo en este curso, es el tema de la ética, ¿no? El científico es ético en el sentido de no causar daños. Cuando hacemos un proyecto para un comité de ética, lo que tenemos que asegurarles es que nuestra investigación no va a causar daños o que va a intentar garantizar en lo posible no causar daños, y por otro lado, que va a ser honesta, ¿no? Ese es otro aspecto importante en esta actitud científica, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos o cuáles son los objetivos de la ciencia psicológica? Pues tenemos distintos objetivos y según los objetivos en realidad también tenemos distintos métodos para acercarnos a ellos, ¿no? Por un lado, describir, por otro lado, predecir conductas, explicar conductas y, en un sentido práctico, cambiar y controlar conductas, que para eso vamos a utilizar, digamos, la aplicación de los hallazgos que llevamos a través de la investigación, ¿no? Empiezo ahora y voy a, según digamos esos objetivos, podemos clasificar los métodos. No voy a ser muy exhaustivo en la taxonomía de los métodos que hay, de las estrategias y los distintos diseños que podemos hacer en la investigación, sino que quiero dar, digamos, una pincelada más o menos general y que nos permita también ver los potenciales usos y también las limitaciones que tienen los distintos métodos, ¿no? Que todos lo tienen, ¿no? La observación naturalista, aquí digo observación naturalista en contraposición con la observación analógica que se da digamos, en un entorno artificial, laboratorio, se utiliza para estudiar, digamos, el comportamiento en su hábitat natural, ¿no? Eso es uno de los métodos descriptivos potentes que tenemos, ¿no? Luego están las encuestas y luego está el estudio de casos que vamos a ir viendo. Cuando hablamos de observación naturalista, lo que vamos a hacer básicamente es observar y registrar la conducta en el entorno natural con el menor control y manipulación por parte del experimentador, ¿no? Los participantes, la idea es que no sepan que están siendo observados, ¿no? Y si saben que están siendo observados, que el observador o el experimentador en este caso trate de interferir lo menos posible en ese entorno. Tenemos que saber que la conducta lo que se hace es describirla, no se explica la conducta, aunque nos puede sugerir algunas hipótesis. Se va a hacer a través de grabaciones de vídeo, de notas, lo cual nos hace pensar en métodos cualitativos, y es verdad que la observación nos lleva a manejar métodos cualitativos, pero también podemos hacer, o combinado con esos métodos cualitativos, integran métodos cuantitativos en el que podemos hacer conteos de determinadas conductas que nos pueden ayudar a describir lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y la idea, como hemos dicho al principio, ¿no? Es que la investigación esté libre de sesgos, con lo cual la muestra que tenemos que obtener de esa conducta, que no vamos a observarla nunca, no podemos recoger, digamos, toda la observación, no vamos a hacer la observación de toda la conducta, sino que vamos a coger una parte de la conducta y tenemos que procurar que sea representativa, ¿no? Por muestreos de tiempo o por muestreos de situación, ¿no? Que nos permitan reflejar que lo que estamos recogiendo es representativo, digamos, de la conducta general, ¿no? De toda la conducta.
Las dos fotos que pongo ahí nos hacen pensar en un tipo de investigación a lo Jane Goodall, que evidentemente estudiar a los animales en un entorno natural nos va a ofrecer más información, una información al menos más valiosa o más válida también que si les estudiáramos en un zoo. Y por otro lado, el señor que viene debajo, que no me voy a detener ahora en él, es David Rosenhan, ¿no? Que es el autor de On Being Sane in Sane Places, que bueno, quizá cuando en la última de las sesiones de este curso hable de los males de la investigación, vuelva un poco con él y hablar de algunas limitaciones del trabajo. De hecho, el trabajo de David Rosenhan, que como sabéis, básicamente, así muy someramente, lo que hacía era introducir pseudopacientes en un entorno hospitalario de salud mental y observar ahí cómo interactuaban con estos dentro de los pacientes, tanto el personal como los demás pacientes entre ellos y demás, ¿no? Esta, que causó un gran revuelo, tuvo una réplica por parte de Robert Spitzer, un psiquiatra muy afamado, que precisamente, no recuerdo el título completo, pero el inicio de la réplica era On Pseudoscience in Science, es decir, sobre la pseudociencia en la ciencia, ¿no? Pero bueno, insisto, no me voy a detener ahora en esto. Y que en todo caso incluye un elemento que se aleja de la observación naturalista, porque al introducir un artificio, y es que los pacientes o los pseudopacientes conseguían entrar en el hospital fingiendo escuchar unas voces que en realidad no escuchaban, pues ya se altera todo digamos el sistema, ¿no? de la observación. La observación naturalista tiene algunas ventajas, evidentemente, como por ejemplo que nos permite, pues eso, hacer una observación muy, muy realista, ¿no? Y que nos va a permitir recoger mucha información y que además nos permite recoger información de cosas que a lo mejor no podemos manipular por razones éticas en un experimento, ¿no? El gran beneficio de esta investigación es que su generalización a entornos fuera digamos, del estudio es relativamente inmediata, es decir, tiene una gran validez externa al precio de no poder controlar muchos aspectos que están entre los inconvenientes, ¿no? Que, entre las cosas, bueno, sabemos que dentro de las desventajas es que cuando las personas saben que están siendo observadas y la ética psicológica requiere que lo sepan, tiende a actuar de manera diferente a como lo harían normalmente. Sobre todo si trabajamos con personas, trabajamos con monos, pues a lo mejor esa influencia pues, está más atenuada, ¿no? Sospecho que también la hay. Los investigadores, además, bueno, pues tienen que combatir de alguna forma esa historia. A veces lo que hacen para que no se haga tan, digamos, que no interfiera esa observación, tratan de aclimatarse y de prolongar, digamos, la observación un tiempo para que se hagan, digamos, cómodos con su presencia y pueda ser casi ignorada, ¿no? en el entorno, ¿no? Los sujetos también tratan un poco de comportarse lo mejor, a veces lo mejor que pueden, y esa deseabilidad social puede también alterar un poco la observación que estamos haciendo, ¿no? También es verdad que distintos observadores pueden sacar distintas conclusiones y que esta falta de, digamos, de control que tendremos en un laboratorio hace que las variables pues, sean menos, la medición de las variables sea menos precisa. Y la cuestión también que tenemos que saber aquí es que estamos haciendo una descripción y que no podamos hacer ninguna inferencia de causalidad en esto, ¿no? Pasando a hablar de otro método descriptivo, como es el de las encuestas, que sobre todo se ha hecho especialmente popular en psicología pues, a partir de la pandemia.
nos van a permitir pues, bueno, recoger pues, características, opiniones, creencias, actitudes de las personas. Se realizan mediante cuestionarios generalmente estructurados, autoinformados y en muestras que deberían ser representativas para que vengan. La gran ventaja es que son métodos relativamente económicos y fáciles de obtener mucha información, ¿no? Problemas. Bueno, pues las personas pueden decir, un poco desde el tema de la deseabilidad social que comentábamos antes, también se da aquí en el tema de las encuestas. Pueden estar contestando aquellas cosas que, bueno, que son socialmente más aceptables. O también pueden guardarse algunas cosas pues, que entienden que afectan a su privacidad y quieren preservar su privacidad y por lo tanto pueden ocultar algunas cosas y puede ser especialmente difícil acceder a contenidos más privados, ¿no? También sabemos, y esto es un tema muy importante, es que incluso muy sutiles cambios en el orden en que presentamos las palabras o en la forma en la que formulamos las preguntas van a obtener resultados distintos, van a afectar a los resultados, ¿no? Y aparte digamos, de los sesgos que pueda haber en el muestreo y de deseabilidad social, también hay un sesgo en la voluntariedad. Es decir, quien se acerca a hacer una entrevista puede no ser un fiel de reflejo del conjunto de la población, sino que, por ejemplo, pienso en este tema de las encuestas que se han hecho sobre el COVID, pues a lo mejor quienes contestan encuestas sobre la repercusión del COVID en la salud mental, pues no, bueno, pues son personas especialmente preocupadas por la salud mental o sensibilizadas por el tema o interesadas en hablar de ese tema y eso puede alterar un poco los resultados que obtenemos, incluso aunque hemos hecho un muestreo intencionadamente representativo, ¿no? El tema de los muestreos, tampoco me voy a detener mucho en esto, pero tenemos básicamente dos tipos de muestreos. Los muestreos probabilísticos, que son aquellos que nos permiten conocer, conocer la probabilidad que tiene cada individuo que está en el estudio de ser incluido y que se hace una selección al azar. Es decir, la idea es que tengan digamos, este elemento de la selección aleatoria como característica esencial y diferenciada con respecto a los muestreos no probabilísticos, ¿no? Hay distintas formas, el muestreo aleatorio simple, a partir de una población diana, que tendríamos que conocerla completa, ¿no? Hacemos, digamos, una selección digamos, de las muestras que sea necesaria. Por ejemplo, si quiero extraer una muestra de 50 asistentes a esta charla, pues tendría que tener el listado de todos los asistentes, les asignaría un número y mediante un sistema aleatorio elegiría 50 de ellos, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad de aparecer en esta muestra, ¿no? En el muestreo estratificado, lo que se pretende con ese tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos que sean de interés, es decir, todas las características que sean categorías que son relevantes, ¿no? No se queden, digamos, no representadas, ¿no? O que no queden recogidas en la muestra, ¿no? Entonces, podemos coger categorías como la edad, como el sexo, como el nivel socioeconómico y tratar de representar una muestra, es decir, lo que intentamos ahí es, bueno, si sabemos que en esta charla hubiera un 80% de mujeres y yo tuviera que hacer una muestra de 50 personas, pues me tendría que asegurar que el 80% de esas 50 personas, de esas 50 personas del 80%, que serían, si no me equivoco, 40, pues cojo 40 al azar de entre las mujeres y luego cogeré entre los hombres 10 al azar, ¿no? Es decir, con lo cual nos aseguramos que esta proporción de hombres y mujeres que estaba en la población general también va a estar en mi muestra recogida. Entiendo que esta es una característica importante, ¿no?
En el muestreo de conglomerados, lo que acabamos es dividiendo a la población en subgrupos, y para cada grupo pues cogemos pues, para cada subgrupo que en teoría tienen que tener características similares a la muestra, pues cogemos algunos de esos subgrupos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer una encuesta sobre las, no sé, sobre las unidades de salud mental en un hospital, y tengo 10 unidades de salud mental, a lo mejor me resulta muy difícil ir desplazándome a las 10 unidades de salud mental y coger a todos. Entonces yo entiendo que, digamos, las unidades de salud mental están representadas, digamos, de modo equivalente, ¿no? Es decir, que tienen todas el mismo número de psiquiatras, de psicólogos, de personal de enfermería, de administrativos. Pues yo lo que haría es escoger al azar algunos de esos, de algunas de esas unidades de salud mental. Pongamos, de las 10 cojo 4, y a esas entrevistaría a todos los sujetos de ese conglomerado, ¿no? Que puede ser el conglomerado, puede ser las unidades de salud mental, o puede ser un departamento universitario, ¿no? Da igual. Si fuera muy grande, si ese conglomerado fuera muy grande, si en vez de estar hablando de 5 o 10 personas, estuviéramos hablando de miles de personas, pues podría combinarlo con alguno de estos otros métodos que hemos hablado antes, de muestreo aleatorio, el muestreo aleatorio estratificado o parecidos, ¿no? Hasta ahí estamos utilizando métodos, o hemos utilizado métodos en las que están al azar y que tengo muchas probabilidades de que la muestra sea representativa del conjunto de la población, ¿no? A veces vamos a utilizar muestras, y esto, por ejemplo, es también lo que se ha puesto muy de moda en estas encuestas que hablaba a propósito del COVID, y en nuestro caso pues, relacionado con temas de salud mental, de estrés y repercusiones emocionales de la pandemia, o aspectos relacionados con todo esto. Pues en el muestreo de técnicas con muestras no probabilísticas, de tipo no probabilístico, la selección de los sujetos depende de unas ciertas características y criterios que el investigador considere, pero que no es seguro que cada sujeto represente al conjunto de la muestra. Y desde luego no tienen todos la misma probabilidad de participar en la muestra, ¿no? El muestreo de cuotas es parecido al muestreo, digamos, que utilizamos en el muestreo estratificado, salvo que no tiene ese carácter de aleatoriedad, ¿no? En ese tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en 9 individuos. Pongamos que cogemos 100 pacientes de 16 a 25 años, que sean mujeres y que tengan psicosis de inicio reciente. Vale. Pues esa sería, digamos, la cuota que hemos establecido, y se cogen a los primeros casos que cumplan con esas características, ¿no? En el muestreo de conveniencia, lo que cogemos ahí es aquellos que quedan más cerca del experimentador, ¿no? Que son una muestra especialmente accesible al experimentador, ¿no? El ejemplo típico de esto es un profesor que coge a los estudiantes de psicología para hacer una investigación sobre, yo qué sé, sobre la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí no estamos recogiendo ni siquiera todos los, aunque yo estoy pensando, lo voy a hacer con jóvenes, pero en realidad no estoy recogiendo a todos los jóvenes, porque las probabilidades de que en eso aparezca alguien que trabaja en un supermercado son 0. No tiene ninguna probabilidad de participar en eso, ¿no? Y quizá también tendría que estar reflejado, ¿no? Y el muestreo no probabilístico de bola de nieve, en realidad lo que hacemos es, a partir de, digamos, de una persona, o de un participante, este participante nos deriva a otros participantes, y este a la vez nos deriva a otros participantes hasta que conseguimos el número suficiente de participantes.
en estas encuestas que se han hecho por online, en vez de utilizar estos muestreos probabilísticos que quizá lo hubieran reflejado de modo más representativo la población general, se ha utilizado este tipo de estrategias de bola de nieve, que son adecuadas cuando la población es especialmente difícil de acceder. Es decir, si yo estoy hablando de un estudio con personas sin hogar, me puede resultar muy difícil hacer un listado de las personas sin hogar y acceder a esas personas sin hogar. Entonces, bueno, puedo puedo ir a un comedor social y ahí puedo encontrar algunas personas, pero no voy a encontrar a todas porque no todas van a aparecer por el comedor social, ¿no? Entonces, o si yo estoy haciendo, digamos, un estudio de proxenetas, pues me va a resultar especialmente difícil encontrar un listado de los proxenetas y puedo hacer una distribución al azar para coger todos o coger una parte representativa de todos. Entonces, en ese sentido sí que tiene mucho sentido la bola de nieve. Pero si yo lo que quiero es hacer un estudio de la prevalencia de la ansiedad y la depresión en población general, no tiene demasiado sentido que utilicemos una estrategia de bola de nieve. ¿Y cuál es el efecto que tiene eso? En realidad muestras muy sesgadas y poco o nada representativas de la población general. Entonces, todas las conclusiones que saquemos de eso pues están muy cuestionadas. Tanto lo que yo me he encontrado en trabajos de fin de máster, que no he visto pocos con esta estrategia de conseguir datos a través de bola de nieve, como, y más preocupante, en trabajos que se han enviado a revistas para ser publicados y que también han utilizado esta estrategia, pues había cosas tan llamativas, por ejemplo, como que la muestra a lo mejor tenía un 70%, pretendiendo representar a la población general, un 70% de personas con estudios universitarios. Claro, en España el porcentaje de personas con estudios universitarios está en torno al 15%, con lo cual es una cosa completamente desajustada a la realidad, ¿no? Bueno, dejando el tema de las encuestas, pasando a otro de los métodos descriptivos potentes que tenemos, es el estudio de caso. El estudio de caso lo que hacemos es estudiamos en profundidad un individuo con la esperanza de poder determinar algunos principios que sean generales, ¿no? Podemos hacer, o se suele hacer, con condiciones especialmente raras, inusuales, y entre las, digamos, desventajas es que está muy expuesto a sesgos y que bueno, que a veces no podemos hacer esa generalización a partir de un caso, sobre todo si es un caso típico, a la población general. Pongo ahí la foto de Jean Piaget y pongo la de Phineas Gage, que también es sobradamente conocido por lo que nos ha aportado en el campo de la neuropsicología, ¿no? Métodos, decíamos, hasta ahora hemos visto los métodos que tienen que ver con la descripción, ahora vamos a ver métodos que tienen que ver con la predicción, ¿no? Los que se llaman de modo general métodos correlacionales, ¿no? Básicamente lo que estamos mirando es la relación que hay entre dos variables. Eso nos puede ayudar en el sentido de identificar a personas en riesgo de tener determinados problemas de salud, ¿no? Y nos van a ser de ayuda pues, para establecer o para alcanzar algunas predicciones. Tenemos que saber que el que estén relacionadas no quiere decir que estén causando la una a la otra, ¿no? Sino que bueno, nos puede ayudar bueno, pues a comprender un poco las relaciones que hay entre esos eventos, ¿no? Nos ofrece pistas sobre lo que causa, ¿no? Pueden ser pistas sobre las causas subyacentes de un comportamiento, pero no quiere decir, insisto, que esté causando una cosa a la otra, ¿no? El método correlacional tiene limitaciones, pero también tiene beneficios importantes en el sentido de
que aunque no se pueda determinar la causa y el efecto, sí que nos ha permitido, por ejemplo, cuestiones como la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón no se han establecido por estudios experimentales, se han establecido por métodos en propiedad correlacionales. Antes voy a explicar luego un poco de cómo podemos llegar o intuir o poder llegar a suponer que hay más verosimilitud y que en la idea de que una cosa puede estar causada por la otra a partir de un método correlacional, pero pongo por delante que en principio la asociación estadística no implica ninguna causalidad, que es algo que se repite con mucha frecuencia, ¿no? Primero porque si, por ejemplo, yo estoy viendo que las personas con acoso escolar tienen a la vez baja autoestima, no quiere decir que el acoso escolar esté provocando la baja autoestima. Bien pudiera ser al revés, que la autoestima estuviera provocando el acoso escolar. O bien pudiera ser que un tercer elemento, por ejemplo, el apoyo social, estuviera explicando la autoestima y estuviera explicando la mayor probabilidad de tener acoso escolar, ¿no? Es decir, que podría haber un tercer elemento que podría ser, digamos, el apoyo social o un determinado temperamento o un apego inseguro o lo que queramos, ¿no? Y luego, por otro lado, también puede ser que sea una cuestión puramente azarosa, ¿no? Hay una web, que pongo ahí una imagen de ella, ¿no? De estudios correlations, creo que se llama, correlaciones espurias, el que, bueno, ahí pone la correlación, la alta correlación que hay entre las películas en las que aparece Nicolas Cage y las personas que se han ahogado en una piscina en Estados Unidos. Bueno, pues parece que eso es algo puramente azaroso, ¿no? Y también pudiera ser que los datos estuvieran, digamos, que fueran deficientes, ¿no? Decía esto, que sí que hay, Bradford Hill es un epidemiólogo que a partir de estos estudios correlacionales establece algunos criterios que podían, digamos, dar más verosimilitud a la idea de que haya una causalidad, ¿no? Insisto que el ejemplo este del tabaco y el cáncer es un ejemplo muy bueno de cómo podemos estar, a partir de estudios correlacionales, en realidad asegurando, dentro de toda la certeza que podemos asegurar en el campo de la ciencia, que está causando el cáncer, ¿no? Y hay algunos criterios, no me voy a detener en ellos, pero tanto la fuerza de la asociación, evidentemente la temporalidad, en el sentido de que la causa tiene que ir siempre por delante del efecto, la gradiente dosis-respuesta, en el sentido de que, bueno, pues si se da ese efecto, pues en las personas que fuman más tendrían que ser más proclives a tener el cáncer de pulmón y demás, en fin, y otros criterios que, en todo caso, como la presentación se va a compartir, pues se podrán leer en su momento, pero no me quiero tampoco dilatar en esto. Luego llegamos a los métodos experimentales, ¿no? Que métodos experimentales en realidad nos van a ayudar a explicar, digamos, lo que causa una conducta, ¿no? Eso es a lo que nos van a acercar, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es manipular uno o más factores, que llamamos variables independientes, para observar el efecto que tienen en algún comportamiento o en algún proceso mental que vamos a llamar variable resultado o variable dependiente, ¿no? La asignación es aleatoria de los pacientes y eso reduce las variables de confusión. Hay al menos dos grupos, un grupo control y uno experimental, puede haber más, pero al menos esos dos. Y los controles van a recibir el mismo tratamiento que los participantes de la condición experimental, salvo en la variable independiente, que es la que estamos manipulando, ¿no? En principio, dentro de todo lo que podemos controlar, lo que se trata aquí es de aislar la causa y el efecto. Pero también es verdad que siempre que ganamos digamos, en la validez interna de una investigación, perdemos algo en la validez externa, ¿no? Y esas condiciones más artificiales, ¿no? Más controladas, pueden afectar a la posibilidad o
la capacidad que tenemos de extender esos resultados, esas conclusiones a la población general, a la vida real, que tiene unas condiciones mucho más complejas de las que a lo mejor podemos introducir en un laboratorio, ¿no? Bueno, sí, voy a comentar algo de un poco la crítica que a veces reciben los métodos experimentales, en especial un ejemplo de método experimental son los ensayos clínicos aleatorios y controlados. Y yo creo que hay una parte que es verdad, en el sentido de que no toda la información que vamos a obtener en psicología se obtiene de métodos experimentales, claro que no. Y no toda la información que vamos a obtener en psicología, en consecuencia, la vamos a obtener en ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Lo que pasa es que yo creo que a veces se hace una crítica para aquello en lo que precisamente el método experimental sí que es bueno. Es decir, a lo mejor hay muchas cosas del proceso terapéutico que no las vamos a poder obtener en un método experimental, pero para diferenciar entre si una terapia funciona o no funciona, el método experimental es el método mejor que tenemos para determinar si esa terapia está causando el efecto que tenemos, ¿no? Entonces, es verdad que no toda la información se obtiene por métodos experimentales, es verdad que los ensayos clínicos no lo van a decir todo, que hay muchas otras formas de obtener información en psicología, pero tenemos que saber que precisamente muchas veces la crítica que se hace es para aquello en lo que no se debería criticar, es decir, para el aspecto en que este método es más fuerte que ninguna de las otras alternativas que tenemos, ¿no? No me tengo tampoco en los métodos cuasi experimentales, en los que también son especialmente utilizados en psicología, en que a veces no podemos controlar por razones éticas, digamos, no podemos manipular la variable, sí podemos manipular si damos un tratamiento o no damos un tratamiento, pero los rasgos de personalidad pues no los podemos cambiar, y si es eso lo que estamos viendo en relación con la creatividad, por ejemplo, pues ahí no vamos a poder más que utilizar métodos que se llaman cuasi experimentales porque pierden esa condición digamos, de la asignación aleatoria, ¿no? O si queremos estudiar, desgraciadamente, el efecto de la guerra digamos, en las actitudes de las personas, pues tampoco vamos a poder provocar una guerra, sino que vamos a tener que estudiar por una selección ya previa y predeterminada de las características, ¿no? En los pocos minutos que me quedan, quiero decir 4 pinceladas sobre la validez en la investigación. Dentro del campo de la medición psicológica, se dice que un instrumento es válido en la medida en que refleja el constructo que pretende medir, ¿no? En el contexto de las investigaciones empíricas, también es importante demostrar la validez de nuestras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en qué medida la manipulación de un tratamiento refleja con precisión las terapias que se están investigando, en qué medida los resultados de un estudio en cuestión son generalizables a la población, ¿no? Esto es lo que nos va a resolver, digamos, el tema de la validez, ¿no? Cuando hablamos de validez interna, lo que estamos hablando es de si los cambios en una variable dependiente son atribuibles a las variables independientes u a otras variables, digamos, de confusión, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la historia. Hay muchas amenazas, digamos, a esta validez interna en una investigación. La historia, por ejemplo, cuando nosotros teníamos estamos en mitad de una investigación, surgió el tema del COVID, ¿no? Y en particular el momento del confinamiento. ¿Qué pasa? Que hay sucesos externos que, claro, que alteran y que ya no podemos saber si lo que estamos viendo al final es el resultado de nuestra intervención o es el resultado de los sucesos externos que han pasado en la vida del paciente, ¿no? Si a una persona pues, se queda embarazada, pues o le despiden o encuentra un nuevo trabajo o lo que sea, cualquiera de las cosas que le pase en su vida, pues va a influir y poder contaminar, digamos, y distorsionar un poco los resultados a lo que podemos atribuir el efecto que estamos viendo, ¿no? A veces no son sucesos externos, sino que son sucesos internos, ¿no? La modulación,
una persona, sobre todo si necesitamos un estudio longitudinal, pues bueno, es que pasan muchas cosas, que el hacerse mayor, o, por ejemplo, sabemos en caso de la depresión que una parte importante de la gente que tiene síntomas depresivos van a remitir espontáneamente. Tiene eso que ver con nuestra intervención, tiene eso que ver con las variables a las que les estamos atribuyendo, o tiene que ver sencillamente con digamos, la evolución natural que tiene los síntomas depresivos en una parte importante de las personas, ¿no? O el tema de la repetición de los test, o que utilicemos instrumentos bueno, que con el tiempo puedan ser, digamos, distintos, ¿no? Versiones distintas, y que entonces ya afectan un poco a los resultados que estamos teniendo. El tema de la regresión estadística, que hace que quien tiene puntuaciones muy altas acaba con el tiempo digamos, teniendo puntuaciones más moderadas, y por lo tanto va mejorando. Si hemos tenido unas puntuaciones muy elevadas, y elevadas significa aquí mucha alteración y mucha, digamos, patología, pues con el tiempo lo normal es que eso vaya reduciéndose, incluso sin intervención. Entonces, bueno, todo eso afecta un poco a la intervención, ¿no? O el sexo de selección, o la pérdida experimental. Muchos de estos sesgos que estoy comentando aquí son controlados por los estudios experimentales, pero algunos no. En los estudios experimentales, por ejemplo, no podemos controlar, o persiste el sesgo de las pérdidas, ¿no? Pueden ser distintos. Unos grupos pueden perder más casos que otros grupos, y eso afecta a lo que podemos atribuir luego los resultados, ¿no? También hay otros sesgos, como la difusión del tratamiento. Eso no lo controlamos con los estudios experimentales, ¿no? Que pueda pasar, digamos, la información a través de los participantes o de los propios terapeutas sutilmente de un grupo a otro grupo, ¿no? O la reacción de los controles, ¿no? Cuando se utilizan grupos de lista de espera, sabemos que las listas de espera en realidad funcionan peor que sin tratamiento, que si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Meter a un participante y meterle en un estudio en que sabemos que por un lado unos van a recibir un tratamiento y otros van a estar esperando y que no van a recibir nada, ningún tipo de intervención, en realidad esa no intervención, esa lista de espera, funciona peor. Hay una reacción por parte de los controles que hace que tenga como un efecto adverso en su estado, ¿no? Al saberse que no está reaccionando, al no tener la expectativa o al tener la expectativa de que no va a mejorar, o por lo que sea, eso no, digamos, no es una reacción como pataleta, es una reacción subconsciente, ¿no? Que se produce y que de modo muy sutil afecta negativamente a los resultados. Entonces, si estamos comparando una intervención que pongamos no tiene ningún efecto, pero la estamos comparando con un grupo control que tiene un empeoramiento, podemos sacar la conclusión equivocada de que la intervención ha sido positiva, cuando en realidad la intervención no ha tenido ningún efecto, sino que hemos comparado con un grupo que tenía una situación perjudicial, ¿no? Adversa. Por un lado está la validez interna, y la validez externa lo que nos va a informar es de la medida en que los resultados de nuestra investigación se pueden generalizar más allá de los límites de nuestro estudio, ¿no? Aquí pongo algún ejemplo, ¿no? La interacción de las pruebas con la sensibilidad. Es verdad que cuando yo empiezo a pasar pruebas a un sujeto, y le paso, por ejemplo, y ahí pongo un ítem sacado del MAS, del cuestionario de Mindfulness, Attention and Awareness Scale, que es un cuestionario de mindfulness, ¿no? Y claro, yo le hago esta pregunta, ¿no? Hago las actividades con prisas sin estar realmente atento a ellas. En realidad lo que sucede con eso es que estoy invitando de alguna forma a que en esa evaluación inicial que hago, a que preste atención a sucesos que normalmente no estaban a lo mejor en su conciencia, ¿no? Entonces, esto puede afectar, es decir, estas pruebas que hacemos y que normalmente en nuestro día a día o cuando hacemos un tratamiento no las estamos pasando,
pues puede hacer que, digamos, que cambie, digamos, o se altere, digamos, los resultados en la medida en que pueden ser generalizados a la población en general, ¿no? Bueno, solo comento ahí alguno más, como puede ser el tema de la novedad, ¿no? Es decir, sabemos que cuando alguien propone una terapia, los desarrolladores de una terapia, los proponentes de una terapia, suelen tener una fidelidad digamos, a su modelo, un entusiasmo especial que hace que sea más probable que obtengan unas mejoras, ¿no? De hecho, se ha visto que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual con el tiempo ha ido perdiendo, los cambios de efectos han ido como moderando, si se perdiera el efecto con el tiempo, ¿no? Puede haber muchas razones, puede ser que se introduzcan elementos en la terapia que ya no son tan eficaces, ¿no? Que son, bueno, un adorno que atenúa el efecto, el impacto principal de la terapia cognitivo-conductual, pero puede ser sencillamente que hemos pasado de una situación en que eran los desarrolladores y gente muy cercana a los desarrolladores y con todo el entusiasmo inicial de una nueva terapia que consigue efectos en mejorías significativas, a una situación en la que los investigadores de ahora pues, son un poco más fríos o más distantes o que no están tan involucrados o que no tienen una expectativa tan elevada de partida, y que eso puede hacer que los resultados que obtengamos al principio pues, sean un poco, no sé, no un fiel reflejo de lo que realmente va a suceder más allá del estudio, ¿no? Y eso es especialmente importante porque en psicología nos interesa o tenemos como un especial interés y afán en todo lo nuevo, ¿no? Y parece que sale una terapia y la queremos aplicar en todo y vale para todo y funciona para todo, y nos convencemos muy rápidamente de que hay mucha investigación que avala esa terapia, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a la validez de constructo, si tenemos que una intervención afecta a una variable resultado, ¿no? Nos podríamos hacer dos preguntas, ¿no? En ese caso, ¿no? Si se encuentra que una intervención está afectando a la variable resultado, ¿no? Es, ¿cuál era exactamente el tratamiento? ¿Y por qué el tratamiento ha tenido un efecto en ese comportamiento que estábamos observando, ¿no? Cuando hablamos de la validez de constructo en el caso de los test psicológicos, esto implica la exploración de los rasgos y actitudes subyacentes a ese inventario psicológico, ¿no? Pero en el presente caso, la validez de constructo se refiere a la medida en que las variables extrañas están interfiriendo en la interpretación de la intervención en sí, ¿no? Por ejemplo, el contacto del experimentador con los participantes puede hacer que se altere digamos, lo que está ahí, el efecto que se está consiguiendo, ¿no? Puede ser que sencillamente esté recibiendo una atención extra, con una expectativa de beneficios que les lleva a acercarse y a trabajar con el experimentador, con el participante de una forma distinta. Yo recuerdo cuando presentábamos los resultados del SICAP, muchas veces los revisores, nosotros habíamos puesto mucho empeño en describir nuestra investigación, o sea, nuestro protocolo de tratamiento psicológico experimental, ¿no? Eso es lo que describíamos muy bien en las sesiones, en qué consistían las sesiones y demás. Pero muchas veces los revisores lo que nos preguntaban es por el tratamiento habitual, es decir, por el tratamiento que recibían todos los participantes. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tendríamos que asegurar ahí es que ese tratamiento habitual no ha sido distinto para unos y para otros, que estaba el médico informado de que estaban recibiendo el tratamiento psicológico, porque si estaba informado el médico de que estaban recibiendo el tratamiento psicológico, pudiera ser que tratara de forma distinta a unos participantes y a otros participantes. Entonces el tratamiento habitual ya no era el mismo para unos y para otros, y eso podía afectar a las conclusiones que nosotros sacábamos del estudio, ¿no? También, bueno, pues eso, cuestiones como la expectativa del investigador o el uso inadecuado de la evaluación. A veces, es decir, si yo quiero sacar unas conclusiones
que eso es otra de las críticas que se hace muchas veces en la intervención a los tratamientos psicológicos, ¿no? Es que nos centramos en síntomas. Bueno, nos centramos en síntomas y queremos centrarnos en síntomas. A lo mejor para esta terapia que usted está proponiendo no es lo más apropiado centrarse en síntomas de ansiedad, de depresión o síntomas somáticos. A lo mejor se tiene que centrar en calidad de vida, o a lo mejor se tiene que centrar en constructos, digamos, digamos, de manejo de emociones o de regulación emocional o de resiliencia o de lo que sea, ¿no? Pues está muy bien. Yo, según, digamos, los objetivos de mi terapia, tengo que estar evaluando lo que se corresponda más fielmente con lo que se pretende cambiar con mi terapia, ¿no? Y por último, la validez de las conclusiones estadísticas, ¿no? Hace referencia a así, digamos, la variación aleatoria y el error de muestreo y de medida invalidan las conclusiones que sacamos a partir de las estadísticas, ¿no? Es decir, si utilizamos conclusiones, la mejor forma digamos, de sacar buenas conclusiones estadísticas es con el uso apropiado de técnicas estadísticas y de medición, ¿no? Aquí hay cuestiones como el tema de la potencia. Sabemos que gran parte de la investigación que se está haciendo en psicología no tiene la potencia suficiente para detectar los cambios que se proponen, ¿no? Claro, eso plantea muchos problemas, pero hay varias revisiones y metaanálisis analizando ese tema de los problemas de la potencia en los estudios de psicología y de la neurociencia cognitiva, que está muy por debajo de lo deseable, ¿no? Todo el empeño que ponemos a veces en la significación, en el famoso valor P, ¿no? Quizá debería compensarse o debería complementarse con otros indicadores como los intervalos de confianza o los tamaños del efecto o la estadística bayesiana, ¿no? que es algo más complicado y algo enfoque distinto al de la estadística clásica, ¿no? Que nos permite no ver las cosas en términos de sí o no, de si se contrastan dos hipótesis. En la estadística clásica contrastamos básicamente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Pues en la estadística bayesiana se pueden contrastar más hipótesis y lo que nos viene a dar es la probabilidad de que una hipótesis sea cierta, ¿no? Entonces, bueno, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un tratamiento logre una recuperación plena, ¿no? Y eso nos da un tema importante. Y otra de las cosas que, por comentar y que no falte en esta, digamos, este rápido resumen o algunas pinceladas del tema de los riesgos que hay, de las amenazas que hay para la validez de nuestras investigaciones, es el tema de las mediciones múltiples, ¿no? Veremos en la última de las sesiones, mi intención es hablar de uno de los problemas de la flexibilidad en los análisis, es decir, que podemos hacer, salvo que esté registrado de antemano el plan de análisis, en realidad uno puede abordar de 1000 formas la estadística, ¿no? Y a veces tenemos muchas variables en la investigación. Pienso otra vez en el caso del SICAP, pues nosotros teníamos 3 variables resultado, pero es que luego podríamos haber cogido 7 variables cognitivas, teníamos escalas de calidad de vida con varias dimensiones, de funcionamiento con varias dimensiones. Claro, si uno hace una correlación y pretende buscar asociaciones entre una cosa y otra, es seguro que lo va a encontrar. Es decir, si tenemos una matriz de correlaciones de 7×7 y en un estudio normalito podemos tener 40×40, ¿no? Ya con 7×7 hay 21 correlaciones. Con 7×7 hay 21 correlaciones, ¿no? Claro, la probabilidad de que encontremos digamos, una significación, no siéndola, es por encima del 60%, ¿no? Entonces,
claro, al final, si no ajustamos por las comparaciones múltiples que estamos ahí haciendo, pues pasa lo que nos encontramos en psicología, que el 90 o más del 90% de las investigaciones están ofreciendo resultados positivos, ¿no? Y eso no hace que sea una ciencia especialmente sólida, ¿no? No es, y ha habido pues, mucho debate en torno a este tema de esta tendencia a obtener resultados positivos en psicología que ha generado pues eso, mucha controversia sobre y cuestionamiento sobre los resultados de nuestra investigación, ¿no? Y por recapitular y dar paso a Rosa Yesa para la segunda parte de esta primera sesión, yo diría, hay varias cosas. Primero que la naturaleza del objeto de la psicología hace necesario que utilicemos no uno, sino varios métodos para recoger información del mundo, ¿no? Y eso tenemos que tener claro. No nos vale un solo método, sino tenemos que tener varios métodos, ¿no? Que cada método tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Y la idea de esto es que los conozcamos, no que los eliminemos todos, porque es imposible, sino que los conozcamos, ¿no? Esa tarea de controlar sesgos es esencial en la investigación, es esencial. Y por otro lado, tenemos que saber que en esta idea de que no podemos controlarlo todo, que en la medida en que a veces maximizamos unas formas de validez, por ejemplo, la validez interna, podemos hacer a menudo que se disminuya la validez externa, ¿no? Y entonces, a veces no hay un mundo perfecto en el que, con una investigación que lo tenga todo, sino que tenemos que ser muy conscientes un poco de los sesgos y saber que tenemos que, digamos, lidiar con ellos y tenerlos en cuenta para las conclusiones que vamos sacando en todo momento. Lo dejo ahí, doy paso a Rosa y luego hacemos más comentarios si los hay. Pues muchas gracias, César. Bueno, encantada de estar aquí esta tarde acabo de ver 145 personas conectadas. Esta segunda parte sobre las fases de una investigación en psicología, bueno, quiero empezarla diciendo que las fases de una investigación, bueno, como vemos en esta gráfica, se pueden dividir en tres partes. Lo que es hacer una propuesta de investigación, luego la parte de recogida y análisis de los datos y la última parte, que es la parte de difusión de los resultados. Entonces, el contenido de lo que voy a compartir con vosotros esta tarde lo he dividido en dos partes. En cómo diseñar una propuesta de investigación que correspondería a la parte azul, a esta parte que comprende los tres primeros cuadraditos azules, y cómo escribir un proyecto e informar sobre los resultados de ese proyecto, que bueno, me ha parecido que la mejor manera era a través de un proyecto nuestro que fue financiado en la propuesta de la acción estratégica en salud del año 2017 y que ha empezado a dar los primeros resultados, los primeros frutos recientemente. Así que vamos con la primera parte, cómo diseñar una propuesta de investigación. Creo que es importante señalar que esto no nos lo enseñan en las facultades, cómo escribir un proyecto, y que tampoco es algo que se aprenda concretamente en ningún sitio. Creo que casi todos los que al final nos hemos puesto a escribir proyectos ha sido un poco menester de juglaría, ¿no? Que hemos ido aprendiendo de nuestros investigadores mayores, de leer proyectos que han sido financiados y que un poco
imitando la metodología, hemos aprendido y hemos conseguido que nuestros proyectos también se financien. También me gustaría señalar aquí que los investigadores tenemos que ser personas muy curiosas y tener continuamente dudas, preguntas y a lo largo de la presentación vais a ver cuánto insisto en la importancia de hacer una buena pregunta de investigación. Porque entre los pasos que comprende escribir una propuesta, tenemos el primero y más importante, hacernos la pregunta de investigación. A través de esa pregunta vamos a poder hacer hipótesis, predicciones de nuestros resultados y también seleccionar la información que vamos a necesitar o que estimamos que vamos a necesitar para poder responder a esa pregunta de investigación. Esta metodología puede ser adaptada a algo corto o relativamente corto, como escribir un artículo científico, o una empresa muchísimo más importante como puede ser realizar una tesis doctoral. Entonces, estos primeros pasos de una investigación, de una propuesta de investigación, son elegir un tema, enmarcarlo, cuál es el nicho en el que vamos a trabajar, identificar un problema en ese ámbito y hacer preguntas de investigación que sean claras. Sobre todo, si las preguntas son claras, las respuestas, si las conseguimos, van a ser claras también. Después de tener estas preguntas de investigación, será cuando hagamos un diseño que nos permita responder a estas preguntas y una vez que tengamos el diseño nos lanzaremos a escribir la propuesta. Por lo tanto, podemos resumir en 4 puntos los pasos que nos llevan a planificar una propuesta de investigación. El primero es cambiar nuestra manera de pensar o de actuar respecto a lo que hemos hecho casi siempre, ¿no? Que es leer lo que otros han escrito para ser más proactivos en la creación de conocimiento. Después, y vuelvo a insistir en definir cuál va a ser nuestra pregunta de investigación. El tercer punto, importantísimo, conocer muy bien la literatura del ámbito en el que vamos a trabajar a través de buenas revisiones de esa literatura. Y por último, elegir los datos y la metodología de recogida de estos datos y de análisis de los mismos que nos va a ayudar a encontrar las respuestas. En el primer punto, como indicaba, pues siempre durante nuestra formación tenemos un papel como de consumidores de información, ¿no? Leemos todo lo que nos dan sin tener ese papel más activo de productores de información. Entonces, como diseñadores de un proyecto de investigación tenemos que cambiar ese papel que representamos al contrario, ¿no? No voy a ser un sujeto pasivo recibiendo información, sino que me voy a cuestionar lo que otros han escrito. Y bueno, esa es la parte de curiosidad y de cuestionar que indicaba antes que tenemos que tener los investigadores. Porque, bueno, tal vez las ideas propuestas por otros estén incompletas o sean erróneas. Entonces, nuestro proyecto puede girar en torno a eso, a cuestionarnos que lo que en otras investigaciones se ha encontrado puede no ser totalmente cierto, por como decía César, no se han tenido en cuenta determinadas variables que pueden estar influyendo en los resultados obtenidos por esos otros investigadores.
Bueno, la pregunta de investigación. Formular buenas preguntas de investigación es relativamente difícil. Como indico en el primer punto, incluso los investigadores muy experimentados tienen dificultades en ese punto del proceso de planificación de un proyecto. Utilizar un lenguaje muy preciso y que enmarque muy bien lo que buscamos es fundamental. Y hacer las preguntas cuidadosamente nos va a permitir también encontrar probablemente resultados particularmente interesantes. Entonces, tenemos que elegir preguntas que nos interesan a nosotros y aquí también me detengo. La investigación suele requerir de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Entonces, elegir áreas de interés que nos preocupen especialmente o que nos atraigan especialmente es muy importante. Pero además también ser conscientes de que esta pregunta de investigación que nos hagamos inicialmente puede estar sujeta a cambio y que una vez que vayamos avanzando en el diseño tengamos que reformularlas, o sea, que haya que volver atrás en los pasos que habíamos iniciado. Estos son algunos ejemplos de preguntas de investigación. He elegido estos 4 porque estaban ahí muy visuales. Pues, por ejemplo, ¿influye el consumo de alcohol en las calificaciones en los estudiantes universitarios? Pues esa sería una pregunta muy concreta. Tendríamos una pregunta que se acercaría a esa concreción, que sería, bueno, ¿qué efecto tiene el alcohol en los estudiantes universitarios? Pero es una pregunta bastante más amplia. ¿Qué tipo de efecto estamos buscando? Y bueno, una pregunta que por amplia y por mal formulada no nos serviría, que es, ¿influye el consumo de alcohol en la gente joven? Bueno, entonces, ese lenguaje preciso y específico a la hora de formular la pregunta pues se ve, creo que, bastante bien en estos 4 ejemplos. Que, bueno, como indicaba César, como vamos a compartir las presentaciones con vosotros, pues podéis analizarlos ahí más detenidamente. Con lo cual, tenemos que, una vez que tengamos la pregunta más o menos formulada, dirigirla con precisión. Un buen tema de investigación nos va a permitir hacer nuevo conocimiento. Entonces, nuestra pregunta de investigación tiene que no haberse respondido antes o que no haberse respondido de forma que consideremos suficientemente satisfactoria. Y bueno, ese proceso de revisar la literatura, como vamos a ver ahora, también es un punto muy importante para formular buenas preguntas de investigación. La revisión de la literatura. Bueno, cualquiera que haya hecho, como decía César antes también, un TFG, un TFM, bueno, un artículo científico, una tesis doctoral, sabe lo importante que es conocer muy bien la literatura anterior al tema sobre el que estamos trabajando. Es lo que se llama el estado del arte, del conocimiento en un tema en concreto. Y ocupa muchísimo tiempo en la elaboración de cualquier proyecto. Es conocer bien la literatura, tener los autores, las metodologías bien identificadas. Bueno, esto además demuestra que hemos sido muy sistemáticos en el proceso de encontrar resultados relevantes en el tema que nos ocupa, también eso con la intención de contribuir con nuevo conocimiento. Y en ese proceso de
planificación y de lectura de la literatura previa, pues algunos autores proponen que hay que encontrar al menos 6 puntos en un tema concreto, 6 puntos importantes en esa investigación llevada a cabo en ese campo. Y sobre esos 6 puntos, nosotros a través de nuestro proyecto daremos nuevo conocimiento. También hay 2 posiciones básicas a la hora de enmarcar esta revisión de la literatura. Una de estas posiciones nos propone que es necesario extender las ideas que ya existen, con lo cual volvemos a ese punto que comentábamos antes de creación activa del conocimiento, y además identificar si existen áreas sin estudiar, que sean un nicho sobre el que nosotros podamos trabajar. Tanto porque se haya llegado a resultados contradictorios o porque no se hayan encontrado resultados relevantes o resultados destacables. También en este proceso de revisión supone un reto, ¿no? sobre lo que vamos a contribuir con nuestro proyecto, y bueno, que suele ser la motivación que nos lleva a hacer investigación. Y hay también 2 puntos importantes en esto que conlleva hacer una buena revisión de la literatura. Tenemos que estar seguros de que los recursos que utilizamos para hacer revisiones son publicaciones científicas, especialmente publicaciones que hayan sido revisadas por pares, que como todos o seguramente todos sabemos, pues si buscamos en PubMed, los artículos que encontremos van a tener estas características. Y hay otro punto interesante que es que también no debemos restringirnos a los estudios hechos en nuestro tema en concreto. Puede ser interesante ampliar el tema hacia otros estudios vecinos que nos den nuevas ideas o que sean fuentes de nueva inspiración. Y llegamos al último punto, al punto de recogida de datos y de la metodología que vamos a utilizar para esta recogida de datos. Independientemente de cuál sea nuestra pregunta de investigación, vamos a tener que tener una estrategia muy analítica de cuáles van a ser las mejores maneras de encontrar respuestas a estas preguntas. Esta estrategia va a partir de una recogida de datos que, como ya apuntaba César, nos va a presentar esta diatriba, ¿no? de qué tipo de datos vamos a coger, datos cuantitativos, datos cualitativos o una combinación de ambos. Bueno, pues efectivamente los datos cuantitativos, las escalas, las encuestas o incluso si cogemos datos del Instituto Nacional de Estadística, nos van a permitir hacer un tipo de estadística con el que todos estamos más familiarizados. Pero los datos cualitativos, los que nos proporcionan las observaciones o las entrevistas abiertas o incluso los que recogemos en las historias clínicas, pueden aportar información también muy relevante y muy importante. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué datos vamos a necesitar también para saber si esos datos van a estar disponibles o ya están disponibles. A la hora de diseñar nuestro trabajo, saber con qué datos necesitamos responder nuestra pregunta de investigación, si esos datos los vamos a tener que recoger o ya existen en determinadas bases de datos creadas y que podamos utilizar.
Esta es una parte muy importante de nuestra planificación, porque bueno, al final puede llevarnos a un punto que resulte que no sea revocable, ¿no? Cuando ya hemos iniciado un proyecto, si nos damos cuenta de que en el diseño nos faltaba incluir, bueno, tal vez si lo hemos iniciado podamos recalcular e incluir alguna información que nos demos cuenta, pero si ya hemos acabado la recogida de datos y nos damos cuenta de que no hemos recogido el nivel de educación de los participantes en un estudio y que puede ser una covariable muy importante a la hora de hacer análisis de variables neuropsicológicas, pues bueno, tal vez podamos llamar de nuevo a todos los participantes, pero es un fallo de diseño en nuestro diseño. Entonces, esa buena recogida de datos, el planificar qué tipo de metodología vamos a necesitar es una parte fundamental, porque es la que nos va a permitir responder nuestra importantísima pregunta de investigación. Entonces tenemos que preguntarnos también si esos, como decía en la diapositiva anterior, si esos datos ya existen y si no existen, si no los tenemos que diseñar la manera de recoger esos datos, o si no, tal vez tengamos incluso que modificar nuestra pregunta de investigación. En cuanto a los análisis estadísticos, bueno, no es el día de hablar de qué tipos de análisis estadísticos vamos a proponer, pero sí que a la hora de ya escribir la propuesta tenemos que pensar en qué estrategia de análisis van a requerir nuestros datos, porque bueno, voy a tener las capacidades para analizar yo esos datos, o si no tengo las capacidades, voy a tener el tiempo para aprender a hacer nuevos análisis, o el dinero para contratar a alguien, a un profesional bioinformático que pueda hacer ese tipo de análisis, porque bueno, aprovecho aquí para meter la cuña publicitaria. Las investigaciones siempre tienen límites de tiempo o límites de financiación. Vale, y bueno, respondido el primer punto, bien, voy bastante bien de tiempo, vamos con el segundo, que como os decía, me pareció que un ejemplo podía ser bastante útil, bastante representativo, porque, insisto, al menos a mí no conozco a mucha gente que le hayan enseñado a escribir proyectos de investigación. Con lo cual, os voy a contar la historia de cómo fue este proyecto que presentamos en el año 2017 a la convocatoria de la acción estratégica en salud. Bueno, he hecho pantallazos directamente porque, bueno, eso también me parecía que podía ayudar a meterse en materia. El título de este proyecto era PAFI Familias, estudio del funcionamiento neuropsicológico y variantes genéticas asociadas en familiares de pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia. Lo que pretendíamos con este proyecto era evaluar a familiares de primer grado de pacientes que ya habíamos evaluado previamente, que habían tenido un primer episodio psicótico. Lo que buscábamos era hacer evaluaciones neuropsicológicas, las mismas que habíamos hecho a los pacientes y que habíamos hecho a controles que habían participado en el estudio, y además también íbamos a recoger muestras de ADN
con la intención de buscar variantes genéticas relacionadas con la cognición, sobre todo pensando en encontrar endofenotipos cognitivos que se pudiesen observar en los familiares y en los pacientes. Nuestros objetivos eran identificar posibles variantes genéticas relacionadas con los déficits cognitivos que ya sabíamos que presentaban los pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia. Entre los objetivos específicos estaban ver si había una desviación del CI de los pacientes con respecto a sus familiares de primer grado. Me detengo mínimamente aquí. En nuestra revisión de la literatura y por conocimientos previos que teníamos, sabíamos que los pacientes generalmente tienen un CI más bajo que los controles, el CI premórbido, y también una desviación del CI con respecto al de sus familiares. El CI es un rasgo, una característica bastante hereditaria. Solemos tener un CI similar al que tienen nuestros padres. Entonces queríamos ver si el CI de los pacientes era más bajo que el de sus familiares de primer grado para poder estratificarlos en grupos de CI bajo o CI igual o superior al de sus padres. También queríamos comparar a los pacientes con un primer episodio psicótico, sus familiares y los controles en los principales dominios cognitivos para poder ver si había algo hereditario, ese endofenotipo que mencionaba antes. También queríamos buscar genes candidatos a través de análisis de GWAS, tanto con el CI como con los dominios cognitivos. Explorar con especial atención algunos genes que en la revisión de la literatura habíamos visto que podían estar relacionados con la inteligencia. Y por último, hacer análisis de polygenic RIX scores en los datos que recogiésemos en los familiares de primer grado y de los que ya disponíamos información en los pacientes y en controles. ¿Cuáles fueron nuestras hipótesis? Partiendo, como decía, de esa hipótesis de la heredabilidad del CI, sugeríamos que una desviación del CI en los pacientes que desarrollaban un trastorno del espectro de la esquizofrenia con respecto a sus familiares de primer grado nos permitía plantearnos en concreto las siguientes hipótesis: que los pacientes con un primer episodio psicótico tendrán esa desviación con respecto a los familiares de primer grado y particularmente acusada en los pacientes que presentaban un bajo CI y acompañado generalmente de menos años de educación y peor funcionalidad. También comparando con controles sanos, los familiares de primer grado tendrían, hipotetizábamos, déficits cognitivos especialmente significativos en la memoria verbal, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas, y que a la vez serían compartidos con los familiares de primer grado, de nuevo hablando de ese marcador endofenotípico de la enfermedad. Y por último, que los pacientes con trastornos del espectro de la esquizofrenia podrían mostrar fenotipos cognitivos observables en la inteligencia y en determinados dominios cognitivos, y estudiar la asociación de esos fenotipos con variantes genéticas nos podría ayudar a descubrir pues, ese componente genético subyacente a los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Este fue el diagrama con el que hicimos más visible nuestra hipótesis. Bueno, tenemos por un lado esas pruebas de desviación del CI en los familiares de los pacientes con un primer episodio de psicosis, la relación entre el CI y las variantes genéticas y esa prueba de heredabilidad en los familiares de primer grado, en los
pacientes, o sea, en los padres y en los hermanos. El diseño de nuestro estudio, diseño, qué tipo de variables recogimos, los análisis que proponíamos llevar a cabo y, muy importante, mencionar las limitaciones que estimábamos que iba a tener este proyecto. Se trató de un estudio transversal en el que íbamos a recoger datos neuropsicológicos y genéticos en familiares de primer grado, porque, como decía, en los pacientes, en total entre 2001 y 2016, el proyecto, recordad que lo escribimos en 2017, habíamos reclutado a 553 pacientes con un primer episodio psicótico. Con lo cual íbamos a recoger información en los hermanos y en los padres con los siguientes criterios de inclusión en el estudio, pues que tuviesen un rango de edad comprendido entre los 18 y los 70 años, un buen dominio del español, que pudiesen dar el consentimiento informado por escrito, que no tuviesen un diagnóstico de enfermedad mental previa, que no presentasen tampoco ninguna patología orgánica, cerebral, tampoco discapacidad intelectual ni trastornos relacionados con el uso de sustancias. En cuanto a las variables neuropsicológicas que recogimos, bueno, se trataba de una batería en la que se evaluaban los dominios cognitivos que se estudian principalmente en la esquizofrenia, que son la memoria verbal, la memoria visual, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, destreza motora fina, atención y el CI premórbido, la inteligencia premórbida, que se había evaluado en los pacientes con el subtest de vocabulario del WISE, la evaluamos en los familiares con este mismo test. En cuanto a las variables genómicas, las que el ADN lo recogimos, lo procesamos y se quedó durante todo el proyecto en el biobanco de Valdecilla, y bueno, se proponía enviar a analizarlo al CGEN. Otras variables que se consideraron importantes, variables por supuesto sociodemográficas, sexo, edad, etnia, nivel, años de educación, nivel socioeconómico, ocupación, y también a través de la entrevista CAS descartamos enfermedad mental grave en los familiares. En cuanto a la recogida de datos, realmente teníamos información neuropsicológica y genética en 390 de los pacientes. No la teníamos en los 500 y pico que mencionaba antes, con lo cual no tenía sentido recoger información neuropsicológica en familiares de los que no tuviésemos también en los pacientes, con lo cual teníamos 390 pacientes identificados a los que contactar con sus familiares y 147 controles. Los análisis estadísticos, bueno, proponíamos hacer análisis a través del software SPSS y a través de R. Y las limitaciones del estudio, que como indicaba César, siempre va a haber limitaciones porque va a haber sesgos que no va a ser posible solventar, y esto hay que mencionarlo ya en la fase de elaboración del proyecto. Entre las limitaciones encontrábamos que bueno, podía ser que los familiares no quisiesen participar en el estudio, pues por obligaciones laborales o obligaciones personales. Y otra dificultad que veíamos era la duración tanto de la evaluación neuropsicológica como de la entrevista, que bueno, cuando escribimos el proyecto estimábamos que iba a ser unas 3 horas, al final no llegaba a esas 3 horas la analítica, pero bueno, cuando lo escribimos proponíamos que lo íbamos a solventar adaptándonos a las circunstancias que cada uno de los participantes tuviese. Si era necesario hacerlo en 2 días, se haría en 2 días o en horario de tarde, de la manera que a ellos les resultase menos gravosa.
También importantísimo en un proyecto de investigación hacer el cronograma. Este era el cronograma de ese estudio. Como veis, durante pues, el primer año, los 2 primeros meses, proponíamos presentarlo al comité de ética para su aprobación, y después nos pasábamos todo el primer año y segundo año e incluso los primeros meses del tercero reclutando a participantes en el estudio, haciéndoles las entrevistas, las evaluaciones neuropsicológicas, la recogida del ADN, pero también ya desde el principio creábamos las bases de datos para ir recogiendo de forma ordenada y de forma sistemática todos los datos. Como veis, los datos de genotipado no llegaban hasta el final del proyecto y bueno, aquí aclaro que nos pasamos evaluando pacientes familiares todo 2018, todo 2019 y tuvimos que pedir una prolongación del proyecto porque por los meses que estuvo interrumpido durante la pandemia nos permitieron una ampliación y realmente el reclutamiento se extendió hasta marzo de 2020, que cerramos el reclutamiento y empezamos los análisis y enviamos los datos a analizar al CGEN y empezamos la difusión de resultados. También os he hecho un pantallazo del presupuesto solicitado, sobre todo para contar también, aprovechar para contar que casi nunca te conceden todo el presupuesto que tú solicitas. En concreto, en este caso, nos concedieron la mitad o algo menos de la mitad porque no nos concedieron personal. Realmente es bastante complicado que en los proyectos del Plan Nacional te concedan personal, con lo cual el proyecto ha salido, puedo confirmar que ha salido adelante con la mitad de ese presupuesto. Y paso a la última parte, que es presentaros los datos de este artículo que con esta investigación ha sido publicado, como veis, muy recientemente, en enero de 2022. Es un artículo que han liderado Nancy Murillo y Alexander Díaz Pons, que son doctorandos del grupo. El estudio intenta explorar el funcionamiento neuropsicológico en los familiares de los pacientes y en los controles. Este es el diagrama de flujo de participación en el proyecto. Al final, como nos extendimos en el tiempo, también había más pacientes que habían sido incorporados en el programa, pero como veis muchos de ellos no tenían, había 668, pero 206 no habían hecho la evaluación neuropsicológica, con lo cual se podía contar con 387 familias. Pero de esas, bueno, pues participaron realmente 133, en total 244 familiares. Los motivos para no participar pues fueron variados, pero generalmente pues el más predominante fue que en 174, como veis, rechazaron participar. Y bueno, las familias pues las había pues, de diferentes números de miembros. Había 58 familias en las que participó un único familiar, pero como veis había incluso 2 familias en las que habían participado más de 5 familiares. En total participaron 55 padres, 91 madres, 33 hermanos y 65 hermanas. Como veis también mayor participación femenina que bueno, se observa en la tabla de resultados del estudio, que vemos que la participación por sexo es más numerosa en las mujeres y vemos que es significativamente diferente en cuanto a si la comparamos con los pacientes y los controles. Ese dato, bueno, pues no se podía controlar si iban a participar más hombres o más mujeres, con lo cual ahora lo tenemos que mencionar en las limitaciones de nuestros trabajos.
También otra diferencia importante han sido los años de educación, que hemos encontrado que los hermanos habían completado más años de educación que los pacientes y que los controles. Esto también puede estar anunciándonos que estos hermanos ya tienen un funcionamiento neuropsicológico mejor que les permite completar más años de educación. Y es lo que vimos en los resultados de los diferentes dominios cognitivos. Sin detenerme muchísimo a explicarlos, como veis, había diferencias entre los pacientes y los controles. Estas ya las conocíamos por numerosas investigaciones previas que habíamos hecho. Pero luego observamos que también en los dominios velocidad de procesamiento, los pacientes lo hacían significativamente peor que sus padres y que sus hermanos. En concreto en ese dominio solo y en el cálculo de un índice de funcionamiento cognitivo global. Pero luego también veíamos diferencias específicas. Por ejemplo, en funciones ejecutivas los padres también lo hacían peor que los controles. En este índice de funcionamiento cognitivo global también. O sea, que había determinados rasgos ya familiares que pueden indicar que hay un funcionamiento neuropsicológico en algunos dominios cognitivos que puede ser un rasgo endofenotípico en estas familias. Y en concreto, si nos fijamos en las líneas por dominios cognitivos, los pacientes en el dominio atención tienen hasta casi 3 desviaciones típicas por debajo de los controles. Y los padres en los dominios funciones ejecutivas, destreza motora y atención también tienen déficits por debajo de una desviación típica. Los hermanos también en el dominio atención están una desviación típica, pero si veis en los dominios velocidad de procesamiento, memoria verbal, memoria visual y memoria de trabajo y teoría de la mente no hay ninguna diferencia con respecto a los controles. A petición de uno de los revisores hicimos unos análisis secundarios comparando solamente a los pacientes que tenían diagnóstico de esquizofrenia y encontramos resultados bastante similares a los que se encontraban con el grupo total. En conclusión, este estudio muestra pues el potencial que puede tener esa exploración neuropsicológica en las familias para apoyar el origen neurobiológico y genético de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Bueno, siguiendo con la difusión de resultados, pues ya hemos publicado un artículo y bueno, en un congreso que ha habido recientemente en el CIRSE en Florencia, pues hemos presentado un póster con estos resultados. Y actualmente estamos haciendo los análisis genéticos, los análisis de variantes genéticas y en concreto durante una estancia que va a hacer la doctoranda Nancy Murillo, como comentaba en Múnich, va a hacer los análisis de Polygenic Risk Score. Con lo cual, pues bueno, es un proyecto que se escribió, que consiguió ser financiado y que ha conseguido ser llevado a cabo y que me parecía interesante compartirlo con vosotros. También importante decir que la investigación es un trabajo de equipo, no se puede hacer investigación de manera aislada y que la investigación coordinada y la investigación multicéntrica es muy importante. Y esto es todo. He intentado ir bastante rápido. Yo creo que es una cuenta pendiente que tiene la docencia universitaria, el enseñarnos a investigar o por lo menos tener unos conocimientos mínimos de investigación. Nos preguntan en el foro que si recomendaríamos algún texto para aprender a investigar. Pues no sabría decirte, desde luego hay manuales de investigación y que yo creo que son
muy prácticos, muy útiles para, digamos, coger, digamos, una idea general, pero luego es verdad que muchas veces, pues, no encontramos ahí las referencias, por ejemplo, de cómo tú has explicado en esto, Rosa, de cómo redactar un proyecto. Pero bueno, también hay libros que nos pueden ayudar digamos, a tareas concretas y de un modo más o menos práctico, igual que el tema de los análisis, que es una cosa que da mucho miedo y que yo creo que hace que al final la gente no se anime a hacer investigación con datos, ¿no? Por ese miedo a que se va a meter en un campo que no domina. Y en realidad hay muchísimos libros que podemos hacer análisis, bueno, al menos los más comunes, con mucha facilidad, ¿no? Y a lo mejor no hay digamos, una referencia completa que lo valga y que lo cubra absolutamente todo lo que es la investigación, pero desde luego sí que podemos tener referencias globales en los manuales y de investigación, de métodos de investigación, y luego para cosas más específicas, pues también hay de cómo redactar artículos, de cómo tal, y que sí que se pueden ir sacando ideas muy, muy prácticas en eso. Pero es verdad bueno, que esto, como la clínica también, yo creo que es muy importante hacerlo bajo cierta supervisión, porque incluso con una buena guía, lo normal es que haya pues, errores de bulto a la hora de redactar un proyecto. Y entonces, bueno, pues el tener esa experiencia cercana de otra gente que se ha visto con esos problemas y que los ha ido resolviendo, pues es clave, ¿no? Y yo creo que abogamos por la supervisión clínica y también claramente por la supervisión investigadora que vaya más allá de firmar lo que firma el doctorando, sino que es comprometerse con su formación y enseñarle lo que buenamente sabemos. Respondo brevemente a una pregunta sobre la mayor participación en las mujeres y que yo había dicho que había que incluirlo en las limitaciones. Sabemos que hay algunos dominios cognitivos en los que los resultados son mejores en las mujeres que en los hombres. O sea, no es bueno, simplemente porque nuestros cerebros funcionan así. Entonces, mencionar esa participación no igual en hombres y en mujeres creo que puede ser interesante, o en algún momento hacer análisis secundarios comparando hombres y mujeres en las variables neuropsicológicas. Comentaba que lo más fácil y barato es acceder a tirar de datos de las historias, pero que falta acceso a datos. No sé exactamente, bueno, los datos en las historias, primero, no están exentos de tener que pasar por comités de ética y tener la aprobación de la investigación. Es decir, no podemos tener datos sencillamente porque están ahí, los utilizamos y hacer investigación con eso. De luego, si lo hacemos, luego vamos a tener muchas dificultades para poder publicarlos. Cualquier investigación que suponga datos con personas, pues te van a pedir que haya pasado por un comité de ética, eso es impepinable. Y es verdad que también tenemos que cuidar que no estemos cogiendo muestras de conveniencia, es decir, que yo cojo los datos de las historias que me quedan más o menos cerca, pero que pueden no ser representativos de la población a la que yo voy a referirme, ¿no? Un poco eso que comentábamos en la presentación, ¿no? Entonces, es verdad, cuidado, que es verdad, hay estrategias que son más costosas y otras digamos, más fáciles, pero cuidando en eso que no entremos en una estrategia que es inadecuada, sencillamente, que nos va a ofrecer una visión, digamos, sesgada de la realidad. Realmente la investigación requiere de bastantes competencias, pero también, como decía al final, para eso están los equipos, ¿no? Para ir complementando las competencias de unos y otros dentro de un estudio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis dándonos la enhorabuena y las gracias y nada, y nosotros encantados. Nos veremos mañana. Mañana va a hablar psicólogo Leo Medrano sobre la validación de test psicométricos, que bueno, ya lo hablaremos mañana, pero bueno, un aspecto muy, muy común dentro de la investigación en psicología y que es bueno que sepamos algo sobre ello.
Pues muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta Hasta luego. mañana. Adiós.